Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Esta vez lo hacemos con el libro negro, el libro primero, Los orígenes de la civilización humana. El libro negro se llama Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad. Y bien, hemos hecho 4 sesiones previamente. Han sido la primera una sesión de presentación, la segunda tenía el prólogo y el prefacio, y luego 2 sesiones sobre las consideraciones a las enseñanzas de Ramta. Con lo cual ya vamos a empezar con lo que es el propio contenido de este primer volumen del libro negro. Este primer volumen tiene 3 capítulos, son 3 capítulos de Ramta. El primero se llama Introducción, la realidad no es más que un sueño. El segundo, la épica de la creación. Y el tercero, el descenso de los dioses. Cada uno de estos capítulos tiene un estudio previo de Jaime Leal Anaya. Y hoy vamos a empezar con el estudio previo que se llama Estudio y Comentario del capítulo 1. Recordemos, este capítulo 1, ya propio de Ramta, es Introducción, la realidad no es más que un sueño, y el estudio previo se llama ¿Quiénes somos? Y es con lo que vamos a empezar, pues inmediatamente, sin más preámbulo. Este estudio previo tiene varios epígrafes y, bueno, pues hoy veremos los que nos dé tiempo. Los epígrafes que estableció Jaime en este estudio previo, Jaime Leal Anaya, el comentarista, son el verdadero origen de la humanidad, vosotros sois dioses creadores en evolución, las preguntas más esenciales sin resolver, el hábito de la manipulación y la supervivencia, el misterio de la divina trascendencia y el yo, la importancia de recordar la verdad de la sabiduría antigua y reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad. Pues bien, vamos a empezar con el primero, el verdadero origen de la humanidad. Y dice así, en palabras de Jaime, comentarista de todos estos estudios previos a los diferentes capítulos. La reflexión crítica de Ramta sobre la historia de la civilización humana pretende mostrar la naturaleza trascendental y el origen de la persona humana. La naturaleza trascendental, naturaleza que trasciende lo físico, naturaleza originaria extrafísica, naturaleza espiritual. Ramta abarca directamente las preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Su tesis principal es que somos dioses inmortales en evolución, con el propósito de conocernos a nosotros mismos. Hay que acostumbrarse a esta forma de Ramta de llamarnos a los seres humanos dioses. Hay que acostumbrarnos porque nosotros en esta época hemos sido educados en un concepto de Dios procedente de la religión y un concepto exclusivo, es decir, solo se le puede llamar Dios al Dios de la religión. Eso de llamarnos a nosotros dioses, pues tiene una explicación. Hay una equivalencia en la espiritualidad profunda en llamarnos, pues, chispas divinas, mm, humanos divinos, representantes del espíritu en esta experiencia humana, personajes actuados por la fuente creadora, fractalizada, en fin, hay muchísimas formas. Y Ramta nos llama dioses, dioses con minúsculas. Se reserva las letras mayúsculas para hablar del Dios primigenio, del yo soy, en su nomenclatura, el vacío, punto cero, conciencia primaria, conciencia secundaria o de reflejo, aunque esta ya va aproximándose a lo que es la experimentación de la limitación. Entonces, Ramta nos llama dioses, los dioses. Su tesis principal es que somos dioses inmortales en evolución con el propósito de conocernos a nosotros mismos. El drama humano de la evolución a partir del Big Bang y anterior a los tiempos modernos es, según Ramta, porque, claro, la cuestión del Big Bang eh, es una cuestión, un concepto salido del paradigma científico materialista. Es muy nueva, de hecho, la cuestión del Big Bang.
Según Ramta, es la historia de unos dioses creadores explorando y realizando su potencial máximo. ¿Explorando el qué? Pues todas las experiencias correspondientes a este séptimo nivel físico-material, el más denso de todos. La reflexión de Ramta sobre la historia refleja la experiencia de su propia vida, la cual le condujo a su iluminación. Ramta cuenta sobre su vida en bastantes audiencias a lo largo de 40 años que lleva Ramta entregando información espiritual profunda. Pero, bueno, por ejemplo, de los libros conocidos donde aparece la vida de Ramta, pues en el libro blanco aparece bastante de la vida de Ramta, con lo cual, pues ahí se puede consultar. Él es el primero en decir que sus observaciones son su propia verdad y sabiduría personal. Él se basa en su experiencia, cuando se iluminó y ascendió. Y entonces ahí es de donde obtiene su sabiduría transmitida. Continuamente, él hace conscientes a sus estudiantes de su línea específica de acercamiento, sin dejarla en la oscuridad o abierta a la especulación. Hace partícipes a sus estudiantes de esas experiencias que él tuvo a través de lo que se conoce como las disciplinas de la gran obra. La gran obra, Ramta le llama el despertar a la evolución espiritual. Eso es la gran obra. Pues él tiene una escuela, la Escuela de Iluminación de Ramta, y ahí tiene unas disciplinas. JC Knight, que es la dueña y canalizadora de Ramta y la que organiza todas las enseñanzas de Ramta, evidentemente, su representante humana. Para poder percibir el impacto completo de su historia, es importante estudiar e identificar su definición y uso de los términos. Dios, los dioses, el yo, la persona humana, evolución, sabiduría y verdad. Y un largo etcétera, porque de hecho, como Ramta daba un significado específico, al igual que hacen todos los reveladores, a sus conceptos, pues cada una de las compilaciones de audiencias, que son los libros publicados, pues tiene un glosario de los términos de Ramta. Entonces, bueno, pues Ramta tiene conceptos muy concretos que le sirven para explicarnos lo que nos quiere transmitir. La razón por la que su historia es tan valiosa es porque redefine la naturaleza de la persona humana de manera que enmarca e ilustra el misterio de la existencia humana. Redefine la naturaleza de la persona humana con respecto a qué, con respecto a lo que ahora mismo, siglo XX, siglo XXI, oficialmente se sigue explicando como origen de la naturaleza humana. El azar, el Big Bang, la evolución de Darwin, etcétera, etcétera. Él redefine todo ello, enmarcando e ilustrando el gran misterio que sigue teniendo para todos, porque el materialismo lo único que ha ofrecido son teorías, no hay un conocimiento más profundo y directo como el de Ramta. La validez de su mensaje es directamente proporcional a la validez de sus alegaciones. Si él es verdaderamente un maestro inmortal que se iluminó hace 35.000 años, de acuerdo a nuestra manera de estructurar el tiempo, entonces podemos imaginar que él recuerda personalmente sucesos de los cuales nosotros solo podríamos hacer vagas teorías a partir de las limitadas evidencias históricas y arqueológicas que tenemos disponibles. A ver, hay una cuestión que se suele suscitar cuando uno se inicia en la espiritualidad profunda y es, oye, ¿y todas estas revelaciones cómo sabes que son verdad? Porque esto dice cosas completamente diferentes de lo que dice la oficialidad científico-materialista. Pues bien, uno siente que son verdad cuando procesa intelectualmente el contenido de esas revelaciones y lo pone en práctica en su vida y obtiene una comprensión más allá de la intelectual superficial, una comprensión profunda. Y entonces
empieza a surgir unas evidencias personales e intransferibles para cada uno mismo. La primera evidencia es, no hay nadie vivo que escriba esto. Luego dices, bueno, sí, puede ser que haya otras inteligencias extraterrestres o otros seres extrafísicos que nos quieran engañar y nos escriban todo esto, pero si esto nos libera, porque si lo que escriben te esclavizase aún más, pero todo esto es un contenido de liberación, de toda liberación, de máxima liberación. Con lo cual, si alguien tuviese un interés en manipularnos, no sería para liberarnos. Con lo cual, esas son las evidencias primeras e intelectuales. Luego hay unas evidencias completamente profundas, personales, experienciales, de difícil transferencia entre unos y otros, que ya cada uno las siente, las resuena, son convencimientos profundos e íntimos. Y de esto es de lo que está hablando Jaime. Si él es verdaderamente un maestro ascendido que no está limitado por los confines del espacio y el tiempo, debe tener una extraordinaria fuente de información y conocimiento. Y lo demuestra. Pero lo demuestra no solo con el libro negro, lo demuestra con toda su enseñanza. Para quien tenga ojos para ver y vea, como dice el dicho. Si nosotros pudiéramos vivir durante miles de años como seres pensantes, nuestra sabiduría obtenida a través de la simple observación y contemplación sería realmente maravillosa. Sigue explicando Jaime. Va a llegar al punto en breve en el que explique, pero es que es el propio contenido de la enseñanza de Ramtha lo que le valida, evidentemente. Si no, pues anda, que seríamos demasiados los tontos que estamos aquí creyéndonos esto si no fuese porque el contenido es autovalidante. Es importante considerar estas observaciones antes de que descartemos la historia de Ramtha basándonos en que la maestría y la inmortalidad son meras fantasías. Debemos reconocer que cualquier posición que tomemos es, en última instancia, producto de nuestra propia opinión subjetiva. Aquí cada posición que se toma al respecto es personal, por supuesto, y tú no vas a convencer a nadie del oficialismo de que esto es cierto, nunca. Que intrínseca en sí misma e inadvertidamente, sin darte cuenta, contiene una asunción y presuposición de quiénes somos. Es decir, que la postura que tú adoptas personalmente ante la espiritualidad profunda revelada está reflejando lo que tú piensas sobre quién eres. No, todo eso son cuentos y nosotros lo que somos, pues eso, producto del azar y de la evolución. Bueno, pues tú eres un materialista cientifista, oficialista. No, pues yo todo esto siento internamente que me resuena de tal manera que esto me convence completamente. Pues tú eres un espiritualista. La objetividad, sigue diciendo Jaime, es en gran medida mal interpretada en el mundo científico. Esto lo dicen bastantes reveladores en el sentido de que la ciencia hoy en día excluye arbitrariamente cosas de investigación basándose en prejuicios. Por ejemplo, la mayor parte de la comunidad científica excluye la investigación de los fenómenos paranormales basándose en prejuicios heredados. Es decir, eso no lo investigo. Pero vamos a ver, si hay miles y decenas de miles de testimonios de fenómenos paranormales replicables diariamente por las personas, por ejemplo, los viajes astrales, por ejemplo, la telepatía, la visión remota, tantas cosas, las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, no, eso yo no lo investigo. Se acabó. Hemos dicho otras veces aquí en Espacio Sutil. Bueno, claro, es que el científico no decide si se investiga o no. Habitualmente lo decide el financiador de la investigación. Y ahí ya vamos a las causas de por qué
hay cierto control y manipulación y se investiga solo lo que se quiere investigar. Pero la denuncia de Jaime viene en cuanto a no la financiación, sino la ciencia en general le falta objetividad por cuanto que no investiga cuestiones que debiera investigar, pero debido a prejuicios, juicios previos, decide no investigarlas. Repetimos y seguimos, la objetividad es en gran medida mal interpretada en el mundo científico. El método científico mismo ha fallado por lo general en reconocer el inevitable papel del observador o sujeto que está realizando el estudio en cualquier experimento científico o análisis. Efectivamente, el cientificismo materialista se basa en la objetividad, cosas comprobables. Desde el punto de vista espiritual, nosotros sabemos que la objetividad es una ficción, porque en realidad todo obedece a una subjetividad creadora. Son los sujetos, en última instancia, los que generan todo, crean la realidad, manifiestan. Y en última instancia, pues hay un sujeto único, creador principal de toda realidad. Y esta es una afirmación lógica inefable, al menos para mí. Es decir, la cuestión de la explicación por azar de lo que vemos, a mí me parece, eso sí que me parece fantasiosa total. Pero, como dice Jaime, el cientificismo se basa en la objetividad, esto es lo que se ve, la medición, y la espiritualidad se basa en la subjetividad, en la lógica profunda de que las cosas no pueden ser de otra manera, observando lo que observas en la objetividad, en esa maravillosa inteligencia manifestada en la infinita diversidad solamente aquí en el escenario Tierra. Hay muchos científicos que se asombran y dicen, oh, Dios mío, aquí tiene que haber algo más. Lo que dice Jaime es que los científicos, como malinterpretan el método científico en el sentido de una objetividad sin tener en cuenta al sujeto que experimenta, que investiga y que observa, eso genera un sesgo importantísimo. Claro, el sesgo, este que dice Jaime, el mismo Ramta dice, no, no, eso es control y manipulación intencional. Lo que pasa que, bueno, como lo de control y manipulación intencional suena conspiranoico, pues Jaime, cuando escribe esto, se dirige a las personas de mejor buena fe y les intenta explicar. Fuera de conspiraciones, no tiene sentido que la ciencia solo investigue en una dirección y no en otra. Para hacerles pensar y empezar a abrirles un poco su mentalidad al respecto. La mayor objetividad que podemos alcanzar en cualquier estudio serio, académico o científico es delinear y estar claramente conscientes de nuestra línea general de acercamiento. ¿Qué estamos investigando? ¿Desde qué punto de vista? Porque igual estamos cerrando demasiado el punto de vista de lo que investigamos y nos perdemos muchas cosas de investigar. Y de nuestras presuposiciones, nuestros prejuicios. No, yo solo investigo esto porque yo he aprendido desde pequeño que todo eso de la otra dirección no valía para nada, pero tú no lo has investigado, ¿verdad? Tú has asumido una presunción, una presuposición. Podemos discutir que los maestros inmortales y la iluminación son producto del mito y la imaginación creativa, dice Jaime. Si nosotros apoyamos esta presuposición, que los maestros inmortales son producto del mito y la imaginación creativa, si apoyamos esta presuposición porque no es nada más que eso, entonces debemos preguntarnos cómo puede esta hipótesis darle forma y color a nuestros conceptos de Dios, el yo, la moralidad y el significado de la vida. Claro, por eso el cientificismo materialista deviene en ateo, porque
Si tú solo investigas en una dirección, pierdes completamente el concepto y la noción de todo lo trascendente. Entonces, ni Dios, ni yo, ni moralidad, ni significado de la vida. Nada de nada. Todo se reduce a la más fundamental de las cuestiones, sigue explicando Jaime. La historia de Ramta es válida porque explica de manera coherente y comprensible un contenido, la naturaleza de la humanidad y toda trascendencia, de manera coherente y comprensible. Es un contenido coherente y comprensible. Y lo leemos muchas personas, los textos espirituales profundos los leemos muchas personas en el mundo y nos parecen coherentes y comprensibles. A la gran mayoría no. Pero es que nosotros, ¿acaso somos el reducto de inteligencia inferior? No, pues eso debiese llamarle la atención al investigador científico. Oye, que hay mucha gente con cabeza que se cree todas estas cosas. Vamos a ver qué pasa, vamos a investigarlo, que esto no es normal. Si fuesen puras fantasías como el cuento de Caperucita Roja, pues bien, pero es que hay muchas personas que se lo están creyendo. Vamos a ver qué ocurre ahí. Repetimos, la historia de Ramta es válida porque explica de manera coherente y comprensible la naturaleza de la humanidad y toda trascendencia, ofreciendo una solución a muchas de las paradojas comunes. Coherente, comprensible, ofreciendo solución a muchas de las paradojas comunes, como el problema del bien y del mal, la vida y la muerte, la dicotomía cuerpo-mente y la realidad de la voluntad libre. Eh, en Ramta no encuentras la expresión libre albedrío porque él prefiere decir voluntad libre. ¿Mm? Hay una nota aquí del traductor de Antonio Campesino que dice: la expresión inglesa free will, que generalmente se traduce al castellano como libre albedrío, se traduce a lo largo de este libro como voluntad libre, pues la voluntad, en todas sus facetas, es un concepto ampliamente abordado en la filosofía de Ramta. Bueno, yo creo que libre albedrío y voluntad libre son muy parecidos, pero, en fin, por algo será. Pues bien, que Ramta explica de manera coherente y comprensible y da una solución a todas estas grandes cuestiones de la vida, de manera coherente, comprensible y te da una solución. Con lo cual, ¿qué más quieres? Ser consciente de la línea de acercamiento principal de Ramta ayuda a identificar el hilo común que enlaza su historia y la hace fluir. Claro, para ser consciente de la línea de acercamiento principal de Ramta, pues como ya sabemos los estudiantes de espiritualidad, tienes que tener el nivel de consciencia suficiente para tener en cada secuencia vital el despertar expreso, consciente, intencional y deliberado a la búsqueda espiritual. Y si no lo tienes, pues ya te tocará en otra vida. Cada uno está en su proceso, está en su momento, nadie es mejor que otro, y nosotros, al igual que estamos aquí en este punto del proceso, en otras líneas temporales seguramente estaremos en un punto del proceso bastante más atrasado. Con lo cual, nada que objetar. Y este es el primer epígrafe del estudio previo y comentario de Jaime Leal. Vamos al segundo. Vosotros sois dioses creadores en evolución. Por cierto, a quien opine que al libro negro de Ramta le sobra el estudio previo y comentario a cada capítulo de Jaime Leal, tiene que saber que Ramta se lo encargó que lo hiciese, en concreto para el libro negro. Entonces, que esto no salió de Jaime Leal, que salió de Ramta. Epígrafe 2 del estudio previo al capítulo 1. Vosotros sois dioses creadores en evolución. Y dice Jaime: la exposición de Ramta acerca de la historia de la humanidad muestra cómo nosotros asumimos una participación activa en la creación del mundo y el universo. Somos seres creadores. ¿Cómo puede ser, si somos dioses, que no lo recordemos o lo sepamos?
y voy más lejos, y que ahora conscientemente no nos dé la sensación de que creemos absolutamente nada? ¿Cómo puede ser? Él explica el significado de su declaración. 2 puntos. La declaración de Ramtha es la siguiente: vosotros sois dioses, conciencia y energía creando la naturaleza de la realidad. Y él lo explica. Explica también el por qué ahora mismo no tenemos la sensación de ser nada de eso. También explica que toda la evolución de la historia de la humanidad puede ser vista como la lucha por encontrar mejores y más adecuadas respuestas que definan nuestra verdadera identidad. Es decir, que si quieres describir en qué ha consistido la historia de la humanidad, una forma superficial es decir, bueno, pues la historia de la humanidad es la historia de las guerras. Pues eso podría ser una forma superficial. Pero una forma profunda de definir la historia de la humanidad es la historia de la búsqueda constante de la autodefinición. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Hay 3 cuestiones básicas, continúa Jaime, que constituyen la fuerza propulsora, los motores de la civilización humana y todas sus diversas formas de autoexpresión y autoexploración. Estas preguntas son, sigue explicando lo anterior: ¿quién, qué y por qué? ¿Quién, quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y por qué estamos aquí haciendo esto? Nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué hacemos esto? A través de la historia, las distintas culturas del mundo han intentado contestar de manera implícita estas 3 cuestiones fundamentales sobre nuestra existencia. Es decir, que sin quererlo, sin expresarlo, pero todas las culturas y todas las tradiciones, al final intentan explicar esto de alguna manera, incluso el cientificismo materialista. Lo explica de la suya: venimos del azar, somos animales puramente biológicos y hemos evolucionado de las especies. Ya está. Los filósofos de la antigüedad, así como los pensadores religiosos, políticos famosos, científicos y antropólogos de hoy en día, los de la antigüedad y los de hoy, aún están buscando nuevas maneras con las cuales contestar y explicar mejor la naturaleza de quién y qué somos. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos realmente? ¿Cuál es el propósito de la vida y de la existencia? ¿Quién creó el lío en el que estamos metidos actualmente? ¿Quién es responsable? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Existe realmente un ser o una fuerza esencialmente maligna? ¿Quién la creó y por qué? ¿Cuál es el fin de la existencia humana independientemente de respirar, comer y dormir? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hemos vivido antes? ¿Somos nuestra parte biológica y física o somos más que eso? Si somos más que nuestra parte biológica, entonces, ¿qué somos? ¿Qué es el amor? ¿Por qué es tan intoxicante y atractivo, cualquiera que sea nuestra definición de éste? ¿Por qué nos aferramos a nuestro aliento y a nuestra vida tan desesperadamente? ¿Por qué codiciamos nuestros más íntimos sueños tan celosamente? Una larga lista de preguntas ha transcrito aquí Jaime. Estas son solo algunas de las muchas cuestiones que brotan de la tríada básica que mencionamos arriba: ¿quién, qué y por qué? Es importante encontrar una manera por la cual reducir las innumerables cuestiones de un problema a su raíz principal. Jaime es filósofo, es un experto en eso, en reducción de las innumerables variantes de un problema a una sola raíz, sin caer en un reduccionismo simplista que cree más confusión que claridad, sin simplificar excesivamente. En todas estas preguntas encontramos implícitamente, no expresamente, un sujeto y un objeto o acción, y una directriz o intención detrás de él. Sujeto,
objeto, intención. ¿Quién, qué, por qué? A menos que definamos primero quién es el sujeto que está buscando el objeto, quién está haciendo qué y por qué, nosotros no podremos acercarnos realmente a la respuesta a estas preguntas fundamentales que han dado forma y color al desarrollo de nuestra civilización humana hasta nuestros días. Jaime, como buen filósofo, habla de metodología de conocimiento. Metodología de conocimiento. ¿Cómo nos vamos a acercar a estudiar este tema? Pues hay que partir de la base de 3 preguntas fundamentales que son las que han movido toda la cultura humana en toda su historia. ¿Quién, qué y por qué? Quizá no es posible encontrar el origen, la fuente, el principio de todo, porque estamos buscando respuestas en el lugar equivocado. Quizá ser humano significa en parte no saber todas las respuestas en un principio. ¿Va bien encaminado Jaime con esto que dice? Claro que sí, estamos explorando la extrema limitación. Y tener que descubrirlas progresivamente. Quizá la vida y el universo no son finitos y concretos, objetivos como piensa la ciencia oficialista, sino siempre continuos y convirtiéndose en algo nuevo todo el tiempo, como las series de Mandelbrot. Y aquí viene la referencia de Jaime a la fractalidad, porque precisamente este Mandelbrot fue el creador del modelo que recibe su nombre de fractalización, que explica, se asemeja, se adapta tan maravillosamente bien a lo que profundamente intuimos que ha tenido que ser el descenso por el espíritu a la exploración de las infinitas posibilidades en el mundo del espacio-tiempo, que los que explicamos espiritualidad, pues lo hemos adoptado eh, bastante frecuentemente para explicar ese proceso de descenso. Hay una nota que dice: las series de Mandelbrot, nombradas tras Benoit Mandelbrot, descubrirlas, son una sucesión de fracciones bastante conocidas, una figura matemática infinitamente detallada que abarca números complejos generados por la fórmula z² más t, que están programados para resaltar a través de colores producidos por una computadora y que presentan una similaridad en varias escalas. Aunque las series de Mandelbrot son similares entre ellas a escalas magnificadas, más grandes, los detalles a pequeña escala no son idénticos al conjunto. De hecho, las series de Mandelbrot son infinitamente complejas, y esto es verdad. Pueden ser ampliadas en enormes cantidades y aún mantener sus detalles sin repetirse siquiera. Es esta característica la que se asemeja a los conceptos de infinidad, eternidad y absolutez. Pues bien, yo recomiendo fuertemente que os veáis algún documental sobre Mandelbrot y la fractalización, porque veréis este modelo representado gráficamente y veréis que realmente es perfectamente aplicable a la explicación de cómo el espíritu explora las infinitas posibilidades de manifestación. Es muy aplicable el concepto de fractal. Lo tenéis en Netflix y lo tenéis en algún otro sitio y en Internet, seguro que está también por ahí, si no tenéis Netflix. Y de verdad, es muy interesante verlo porque te abre la mente a entender un poco más cómo puede ser toda esta cuestión del árbol de conciencia. Termina este epígrafe Jaime diciendo: quizá necesitemos estudiar el personaje en la historia, la persona humana, para obtener algún entendimiento sobre quién y qué somos realmente. Bueno, como Ramta considera interesante darnos nociones de la historia humana, pues Jaime lo está aquí
recordando. Quizá necesitemos estudiar el personaje en la historia, la persona humana, para obtener algún entendimiento sobre quién y qué somos realmente. Es lo que va a hacer Ramta después. Bueno, ese era el epígrafe 2 de este estudio y comentario previo al capítulo 1. Vamos con el epígrafe 3, que dice así: las preguntas más esenciales sin resolver. La humanidad como colectivo no está clara ni definitivamente de acuerdo con respecto a las preguntas, a las respuestas a estas preguntas. ¿Quién, qué y por qué? No estamos de acuerdo, evidentemente. Una de las mayores tragedias hasta el día de hoy es que aún discutimos por la supremacía e infalibilidad. Supremacía por encima de todas las demás, infalibilidad es la verdad absoluta, de nuestra visión personal por encima de la de todos los demás. Claro, en este mundo se discute para tener razón. Ya llega un momento, a los 10 segundos de empezar a discutir, en el que ya da igual sobre lo que estás discutiendo. Ya lo que discutes es para tener tu razón y prevalecer. La verdad es que aún no hemos resuelto esta tendencia, reconoce Jaime. Si lo hubiéramos hecho, hoy en día no habría ni opresión, ni hambre, ni injusticia, ni violencia, ni enfermedad, ni muerte entre nuestras naciones, culturas, razas y sexos. Incluso los científicos temen hacer públicas sus investigaciones por miedo a ser excluidos de la comunidad científica. Los teólogos están temerosos de arriesgarse siquiera a pensar en nuevas direcciones que pudieran desafiar las tradiciones de su fe, por miedo a que vayan a juzgar que están en un error y pierdan sus privilegios. Los políticos rehúsan honrar los principios que les llevaron a un puesto de poder, por miedo a perder ese poder. ¿Por qué menospreciamos y negamos la verdad que hay en este diagnóstico de la raza humana hoy en día? Fijaos, conversaciones con Dios. Le dice Dios a Nil: si el hombre realmente quisiera solucionar los males del mundo, lo habría hecho ya, así. Pero realmente no quiere aún, por toda esta explicación que da Jaime aquí. Porque pesan más otras cosas. ¿Por qué menospreciamos, repetimos, y negamos la verdad que hay en este diagnóstico de la raza humana hoy en día? Es la verdad, y la evidencia que apoya esto está fácilmente disponible para todo el mundo. Esta situación es más seria de lo que parece, pues lo que está pasando, aparentemente, es que la habilidad del individuo de formular preguntas y encontrar respuestas se está perdiendo en pro de mantener el estatus, en pro de quedarse en el mismo lugar en vez de continuar progresando y evolucionando. Y esto no es solo de ahora, porque la gran desafección y la pérdida de fieles que tienen las grandes religiones se debe precisamente a que cristalizaron sus afirmaciones en dogmas indiscutibles y se han quedado completamente obsoletas y ya no captan la atención de casi nadie para llenar los vacíos espirituales. El mensaje de Ramta quiere recordarnos lo que hemos olvidado como raza, como especie, como seres y como conciencia. Si la única constante en un mundo de caos es el caos de la diversidad misma, entonces deberíamos tomar eso como la principal asunción en nuestro acercamiento. En otras palabras, si cada acercamiento al conocimiento de la verdad que tomamos es implícitamente la conclusión de nuestras averiguaciones, entonces debemos sostener que cualquier cosa que el sujeto observa y estudia
colorea y define lo que él está observando. Es el observador quien determina su medio ambiente a través de aquello en lo cual se enfoca y de cómo se enfoca en ello, y no al revés. Entonces, la crítica que hace Jaime aquí se podría explicar de la siguiente manera. La comunidad científica pretende hacernos creer que investiga lo que investiga porque es lo único que se puede investigar. Y no es así en absoluto. El observador y la forma de enfocarse a una dirección de estudio e investigación son fundamentales. Son fundamentales y determinan el resultado final. Pero si tú predeterminas con base en criterios absolutamente manipuladores y de control, ¿qué es lo único en que debe enfocarse y direccionarse la investigación científica? Y luego lo que haces es justificar que te has enfocado y direccionado porque es lo único real que se puede investigar. Eso es lo que decía Jaime inicialmente de un completo error en la objetividad científica, un completo error de interpretación. Esta es una observación muy importante. La historia siempre se cuenta desde un punto de vista particular, apoyado por una intención o razón específica, el interés del vencedor. Una niña cristiana aprenderá historia de un modo muy distinto a una niña musulmana o hindú. Igualmente, si cualquiera de estas niñas acabara yéndose más allá de los confines de su tradición familiar y fuera a la universidad, por ejemplo en otro país, ella aún tendría que reconciliar y contrastar sus futuros estudios académicos con las creencias de su niñez. Reconciliar y contrastar, no abandonar completamente, que es lo que ha hecho la humanidad, que ha abandonado completamente debido a la manipulación y el control históricos que ha habido. Estas creencias de esa niña hindú que se educa, por ejemplo, pues en Occidente, pueden probar ser un obstáculo o una ventaja que le ayude a extrapolar los viejos conceptos para dar paso a nuevos discernimientos en sus campos de estudio, una reconciliación, no un abandono completo. Lo que determinará su nivel de talento es su habilidad de sintetizar sus viejos conceptos en paradigmas que le ayuden a investigar y plantearse viejas cuestiones con una nueva visión. Ser lo suficientemente audaces para evolucionar más allá de la aceptación común del estatus o las tradiciones familiares es primordial. Como diría Ramta, estamos aquí para hacer conocido lo desconocido. Lo que queremos es aportar a lo que ya es conocido, no reciclarlo. Bueno, pues efectivamente, Jaime Leal en estos 3 primeros epígrafes de los 7 que compone este estudio, vamos a parar aquí al final de este tercero, pues quizás pone la venda antes que la herida. La herida es leer a Ramta en el sentido de enfrentarse a una versión explicativa del qué, quién y por qué muy diferente de la que da el oficialismo. Esa es la herida. Y la venda es intentar justificar que el método científico no se enfoca por una cuestión intencional, manipuladora y controladora, no se enfoca en todas las direcciones en que debiese enfocarse, sino que solo se enfoca en la dirección que predeterminadamente considera que es la única real y objetiva, pero sin investigar las otras. Entonces, es normal que cuando una persona, por ejemplo, un divulgador espiritual,
es normal que cuando está acostumbrado para hablar a su público, que son estudiantes de espiritualidad, pues habla sin ningún tapujo, ni cortapisa, ni paño caliente, y habla con completa claridad, espontaneidad y naturalidad de todas estas cuestiones metafísicas que los demás, que no están en el camino espiritual, consideran locuras. Pero cuando ese divulgador ya se pone frente al público en general, entonces es difícil que no te entre una sensación de tener que poner vendas antes de las heridas y dar justificaciones para las personas, imaginándose que esas personas no tienen ni idea de espiritualidad y te van a juzgar inmediatamente como un charlatán, pues se suele intentar empezar a justificar con buena intención y con buen criterio el por qué la ciencia no se encamina nada más que hacia donde quiere encaminarse. Y otra cuestión es por qué se quiere encaminar hacia allá solamente. Bueno, pues hasta aquí estos 3 primeros epígrafes de este estudio previo al capítulo 1, y en nuestra siguiente sesión seguiremos con el cuarto, el hábito de la manipulación y la supervivencia, y terminaremos los otros 3 hasta el séptimo y acabaremos este estudio previo, para en la siguiente sesión ya empezar con el capítulo primero de Ramtha de este libro, Los orígenes de la civilización humana. Pues bien, esto será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.